Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, amigos, estamos en Facebook Live, así que si usted entra en nuestro sitio de radiomaria.org, nos va a ver aquí que estamos .pa, radiomaria.pa, usted nos va a ver en vivo y en directo. También puede llamarnos al WhatsApp 66336087, 66336087. Nos escribe, por favor, les dije WhatsApp, que nos llamara, no, nos escribe. Gracias, Brian. No sé qué haría yo sin Brian, que es el que me dice lo que tengo que hacer, dónde tengo que mirar, cómo son los cambios y los diferentes segmentos de este programa, que recuerden ustedes que este programa es una revista radial, y como revista radial usted va a escuchar los diferentes segmentos, y los diferentes segmentos usted los recorre al paso de mi voz, y su imaginación se encarga de todo lo demás. Tenemos segmentos que son siempre, que son casi permanentes en este programa. Bien, tenemos un segmento que es de arqueología, historia, cultura y arte cristianos. En todo esto cabe un mundo de conocimientos y de cosas bellas, arquitectónicas e historia de nuestra Iglesia Católica. Por otro lado, tenemos siempre un minuto informativo y tenemos variedades. En las variedades tenemos alguna que otra entrevista y diferentes temas que son muy importantes, que son del diario vivir, que son temas novedosos, que a usted y a mí nos encantaría escuchar y de los cuales es bueno e importante saber. También tenemos el minuto de cine, nos encanta el minuto de cine. Hemos aprendido muchísimo en este segmento de cine, y hoy tenemos para ustedes una agendita que es la siguiente. Vamos a hablarle de lugares de cultos religiosos más modernos del mundo. Hay una lista que sacamos de internet. Si ustedes recuerdan, hace un par de programas hicimos una lista de 10 sitios religiosos más antiguos del mundo, y por supuesto hermosos también, pero esta vez traemos los sitios religiosos más modernos del mundo. Vamos a traer alrededor de 10 sitios religiosos. No son precisamente católicos, pero sí es parte de cultura general de cada uno de nosotros. En la actualidad, una noticita del agro, algo del Tribunal Electoral, y el espacio que va a haber sobre observación de aves de una manera global. Y en entrevista tenemos en cine, y al mismo tiempo entrevista de cine, tenemos a Daniel Domínguez, periodista, crítico de cine, escritor de reportajes sobre cine, jurado invitado al Festival de Cine de Panamá y otros temas de los cuales siempre él está deseoso de comunicarnos. Muchísimas gracias. Desde ahora, Daniel Domínguez, el periodista experto en cine panameño, que va a colaborar con una entrevista en este programa. Bien, entonces vamos a tener también, se me olvidaba, el grupo invitado para esta tarde de hoy es el grupo La Voz del Desierto, con la canción Mi Fortaleza Eres Tú. Recuerden ustedes que La Voz del Desierto es un grupo español que estuvo en el mes de enero durante la Jornada Mundial de la Juventud. Todos tuvimos la oportunidad, algunos por las pantallas enormes que estaban en la Atlapa, otros porque estuvieron allí presente, allí en la tarima, mirándolos, como quien dice, de tú a tú. Espectacular este grupo, La Voz del Desierto, dentro de los muchos grupos, tanto panameños como internacionales, que participaron. Pero hoy tenemos con ustedes Mi Fortaleza, Brian, con este grupo español tan espectacular, La Voz del Desierto. Miren ustedes, les recuerdo, las canciones que ponemos en este programa, recuerden, escuchan la letra de las canciones, que siempre son inspiradas por el Espíritu Santo, siempre hablan de un tema que nos lleva a la espiritualidad, pero en un ritmo que
que o para algunos es muy juvenil, para otros pues les encanta y para otros, bueno, les gustaría escuchar otra cosa, pero hoy tenemos La Voz del Desierto. Escuchen la letra y diviértanse con el ritmo de la canción. Continuamos entonces con nuestro programa. ¿Escucharon la letra? ¿Escucharon la canción? Es Dios nuestra fortaleza. Imagínense cuando sale el sol. Hablan de cuando sale el sol, cuando tenemos muchas cosas en la vida. Y bueno, en un ritmo súper contagioso, súper interesante y súper juvenil para este momento y esta hora de la tarde. Recuerden que muchas veces la juventud no solamente está en los años que podamos tener, sino también en el espíritu juvenil que podamos tener y la alegría también para con nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, como lo prometido es deuda, en este segmento de arqueología, historia, cultura y arte cristiano, miren ustedes que les traemos algo sumamente interesante. Aquí tenemos en la pantalla. Miren ustedes, hay estilos arquitectónicos muy interesantes en relación con los edificios de culto religiosos. Como ya les dije, les traje una clasificación en días anteriores acerca de los 10 lugares, de culto religioso. La mayoría de ellos eran de la religión católica. Edificios hermosos, antiguos, bellísimos, interesantes, con una historia detrás de ello, pero súper robusta, una historia súper interesante. Bueno, ahora sabemos que esto es objeto de estudio, los sitios religiosos, las estructuras arquitectónicas, pues ahí se convierten en lugares muy emblemáticos y que atraen que llevan miles de turistas a las diferentes lugares. La arquitectura antigua, como ya les dijimos, bueno, a mí me encanta, nos llama muchísimo la atención, son sumamente majestuosas, sumamente robustas. Bueno, es impresionante cuando vemos esto, pero también queremos también valorar ese proceso de construcción desde el punto de vista de obras majestuosas de este tiempo, que se convierten en obras de arte por diferentes motivos, obras de arte modernas. Pues hay aproximadamente quizás muchos, pues no vamos a hablar de números, muchos edificios que se levantan hoy en día que son estudiados y admirados, ¿verdad? De la misma forma como miramos el
pasado, son lugares de culto contemporáneos muy espectaculares que existe hoy en día. Usted puede entrar al sitio casasincreíbles.com, casasincreíbles.com, conoce espacios religiosos modernos más espectaculares del mundo y usted va a ver allí las fotografías. Por ejemplo, el primero que tengo es una iglesia en el agua que está localizada en Japón. Esta es una iglesia que está rodeada de vidrio que da directamente al agua y tiene unas vistas espectaculares. Acá yo tengo una fotografía en la pantalla que tengo enfrente de mí y en primer plano se encuentra una cruz bastante grande que es hecha de metal y al fondo se ve un paisaje espectacular. Primero el agua, después el paisaje de árboles, la llanura y al fondo las montañas. Realmente impresionante, un sitio que te invita a la meditación y a la comunión con Dios. Por otro lado, también tengo aquí en la pantalla, en Islandia, en el lugar que se llama Algrímskirkja, no sé cómo se pronuncia exactamente en Islandia, pero aunque tiene algunos elementos, como podemos ver aquí, de la Edad Media, fue terminada en 1986 y son como si fuese un edificio bastante grande, como si fuesen dos manos en actitud de oración. Termina la iglesia arriba con una cúpula, pues en forma de triángulo, y arriba hay una cruz. El edificio, la parte central, es un edificio que tiene una puerta ojival y tiene muchas ventanitas hacia arriba y después aparece como si fuesen las manos en actitud de oración que se van abriendo para elevar la oración hasta lo más alto. Muy, pero muy hermoso. La fotografía nos trae a nosotros un edificio que te da una imagen como si fuese de hielo, pero no es de hielo, y él es en los colores celestes. Ajá, es un edificio realmente espectacular. Algrímskirkja en Islandia. Vamos a ver el tercer edificio que está en Finlandia y se le llama la Iglesia de la Roca. Es una iglesia construida en una pared de roca, dejando el interior por debajo del nivel del suelo a modo de una iglesia subterránea. Acá tenemos la fotografía, wow, impresionante realmente. No se las podría mostrar porque creo que no la pueden ver, ¿verdad? Pero sí se las puedo describir. Recuerden que les dije que en este programa usted recorre al paso de mi voz los diferentes descripciones que les hago, y entonces usted, su imaginación se encarga de lo demás, pero no solamente la imaginación. Usted entra al sitio casasincreíbles.com, los espacios religiosos modernos más espectaculares del mundo, y puede ver lo que yo le estoy describiendo. Una casa, vemos una pared de fondo sobre la roca, sobre la parte central. Tenemos lo que se diría el altar, tenemos también los lugares, el sitio donde se sientan las personas, y tenemos toda una estructura que se encuentra para dar en las temporadas de frío, las temporadas de mucho calor, para climatizar el ambiente. Realmente espectacular. Una iglesia que está construida dejando el interior debajo del nivel del suelo. Es como una especie de iglesia subterránea. Es realmente diferente, es realmente muy, pero muy hermosa. Por otro lado, tenemos la capilla de San Bartolomé en los Estados Unidos. Es muy simple entre una tradición y también modernidad. Lo tradicional de esta iglesia de San Bartolomé en los Estados Unidos es que tiene afuera un campanario que te recuerda en Nuevo México
¿verdad? Las iglesias de Nuevo México cuando tenían toda la parte de la influencia española allí. Allí tiene una cruz, tiene una campana y es un edificio simple y moderno. La entrada es pero muy interesante, con este tipo de ladrillos que se usan para cubrir las paredes que se usan en decoración actualmente. Por otro lado tenemos la Capilla Porciúncula de la Milagrosa en Colombia. Capilla Porciúncula de la Milagrosa en Colombia, acá cerca de nosotros, rodeada de naturaleza. Esta capilla parece realmente, como dice aquí, un lugar de ensueño. Está metida como en un bosque, como en la montaña. Es un edificio completamente moderno, pero está rodeado de árboles en medio de la naturaleza. Es bastante selvático el lugar donde se encuentra. Al fondo se encuentran las montañas y es realmente un lugar que yo me imagino que debe haber un silencio y una paz espectaculares que invitan a la meditación. Esto es en Colombia, San Bartolomé. Por otro lado, si usted va a España, está el Panteón Nube. Todo lo relacionado con esta estructura es increíble, es moderno. La fachada tiene 2 cipreses que la adornan, tiene una entrada, pero los laterales son sumamente modernos. La construcción se ve en diferentes planos, tipos geométricos, con pequeños bloques de edificios. En la parte central hay una cruz en medio de un techo que es en forma de triángulo. Por otro lado, también en España también la iglesia parroquial de Santa Mónica no parece una iglesia, sino que parece un edificio futurista. Es toda una obra de arte, iglesia parroquial de Santa Mónica en España, completamente moderna, un edificio en cuanto a la estructura, con ángulos, figuras geométricas, es de madera, con ventanas en forma de rectángulos, son formas de rectángulos. Realmente es totalmente una estructura completamente moderna, un sitio de culto religioso, y de la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con los 10 templos de los cuales estuvimos hablando, los lugares religiosos más antiguos y más hermosos del mundo, de los cuales estuvimos hablando. Tenemos en China, tenemos una iglesia que se llama la Iglesia de la Semilla. El diseño de esta iglesia fue construida con idea que se camuflajeara con el paisaje. Es un lugar que podríamos decir rústico, austero, pero acogedor, porque está sobre una especie de colina y hay muchísimos árboles. Es un tipo particular de bosque, y la iglesia tiene en su fachada una gran cruz, pero como impresa en una de sus paredes. Realmente un edificio muy moderno, se llama la Iglesia de la Semilla en China. Por otro lado, el Santuario de la Sagrada Familia también en Estados Unidos es una estructura, además de que la estructura arquitectónica llama muchísimo la atención, tiene un detalle de agua que corre enfrente de la entrada principal, que corre hasta la puerta de la entrada, y realmente esto no te deja indiferente, ¿verdad? El agua termina escurriéndose en una cámara central, representando de una u otra forma la presencia espiritual. Pues para nosotros, por ejemplo, el agua representa muchas cosas: el agua del bautismo, el agua, ese rocío que cae sobre nosotros, ¿verdad? Es la presencia del espíritu también. Este santuario de la Sagrada Familia de los Estados Unidos realmente es impresionante también. Es una cubierta de madera bastante alta, es una pared ojival con una puerta también
que tiene como tres planos, tiene tres diferentes tamaños, y la puerta de entrada también está de acuerdo con la estructura de la pared de cemento, y también una pared con intrincados diseños arquitectónicos en madera y con un techo totalmente diferente. Santuario de la Sagrada Familia en los Estados Unidos, muy hermoso. Y queda como un sitio desértico porque al fondo solamente veo el cielo y no hay absolutamente ninguna montaña, pero esta especie de camino de fuente que llega casi hasta la puerta de la iglesia. Abajo están rodeados de cantos rodados, esas piedras que son redondas, pero muy hermoso, muy interesante, un camino que se abre, ¿verdad?, a la espiritualidad. ¡Qué hermosura! También tenemos la iglesia católica de San Joseph en los Estados Unidos. Pues es una iglesia con muchos elementos típicos de una arquitectura, podría decir arquitectura católica, pero combinados con claros elementos modernos. Podríamos decir, según los autores y según las personas que escriben aquí, que es elegante, pero también espectacular. Tiene 3 torres y una especie de cúpula en el centro, pero 3 torres, no como las torres tradicionales que conocemos en las iglesias católicas, pero estas son un tipo de torres totalmente diferentes, con una estructura central que pareciera de vidrio, totalmente, como una especie de tubo que baja por la torre, y arriba son unas cúpulas que terminan con una especie de aguja, pues, arquitectónica. Es realmente muy hermosa. Es la iglesia de San Joseph en los Estados Unidos. También tenemos una capilla, la capilla Leaf en Japón, que cuando la vimos por primera vez nos parecía algo como planetario, como los dibujos de estas naves planetarias, pero en realidad es una estructura muy moderna, una capilla muy moderna, que tiene forma de una nave espacial, un tipo nave planetaria, y es muy interesante. Se llama la capilla Leaf en Japón. Es una estructura modernísima, pero bueno, ¿qué te puedo decir? A su última, algo de último generación. Acá tenemos también en Berín, también hablamos de esta, ya es una estructura musulmana, es una mezquita en East Park, Berín. Tiene puras figuras geométricas, simple, es totalmente minimalista, pero consigue un resultado espectacularmente bello. Es totalmente diferente a las estructuras que pudimos ver cuando llegamos a los Emiratos Árabes Unidos, que eran un tipo de mezquitas todas tradicionales, la típica mezquita con una torrecilla que se llama minarete, creo, y minarete. Pero esta es totalmente diferente a lo que pudimos ver en nuestro viaje a los Emiratos Árabes Unidos. Por otro lado, también tenemos una capilla en Estados Unidos, la capilla Thorn Crown. Está como en medio de un bosque, de un paisaje precioso, de unos árboles muy altos, tiene una estructura combinada de elementos industriales. Está la madera y también está el vidrio presente. Algo diferente, totalmente, crea un contraste realmente maravilloso con el environment, con el ambiente en donde se encuentra, de esos árboles con esas hojitas minúsculas que lo adornan. Es un bosque muy, pero muy hermoso, esos bosques que dejan ver el cielo. Qué belleza. También esta capilla Thorn Crown en Estados Unidos, que combina elementos totalmente modernos, espectacular. Hay otra también de Croacia, que es una mezquita, Rijeka se llama, ha sido denominada como uno de los espacios religiosos más bonitos de toda Europa, más bonitos desde el punto de vista de la modernidad. Estamos totalmente de acuerdo. Es una estructura que tiene
un lugar central que es completamente especie de un tubo que está también adornado como con una espiral que rodea a ese tubo y tiene una entrada que nos recuerda la forma como de los iglú en la Antártida, en el Polo Norte, pero completamente en una zona desértica. Realmente impresionante, realmente hermoso. Esto en Croacia, que no es un templo religioso católico, pero vale la pena desde el punto de vista arquitectónico admirarlo, mirarlo. Es hermoso este espacio religioso. Por otro lado tenemos la Catedral de Maringá en Brasil, una estructura católica, tiene una cruz en, arriba, en la cúpula. Es espectacular la estructura y también la iluminación que tiene es impresionante. Es una especie de triángulo, muy, pero muy interesante, unos espacios, unas figuras geométricas a modo de terminación del del techo, y también está rodeada de vitrales. Qué hermoso. Es la iglesia, si ustedes quieren buscarla, es la iglesia Catedral Maringá en Brasil. Qué hermosa también. Así que esto es el listado de los 15 templos más modernos, espectaculares y bellos, según algunas listas de alguien que conoce los espacios religiosos modernos más espectaculares del mundo, casasincreíbles.com. Allí puede usted buscar estos tesoros de arte religioso moderno. No solamente católicos les trajimos, sino también de otras religiones, de otras partes del planeta. Porque acá les traemos en este segmento pues esta parte arquitectónica y que nos ha llamado muchísima la atención. Vale la pena admirarlos, vale la pena buscar esta lista para que veamos cómo las estructuras religiosas en las diferentes denominaciones del mundo, las diferentes denominaciones religiosas y creencias del mundo, ha sufrido una transformación interesante a diferencia que la podemos comparar a diferencia de los 10 templos, específicamente casi todos eran católicos antiguos más hermosos del mundo, que también pudimos describir en este programa. Entonces continuamos, hacemos un cambio con el tío Oso, que se encuentra el tío Panda, Joel, que te encuentres ahora con nosotros, y un cambio también, Joel, que nos está también apoyando en estos cambios para el programa. Y tenemos Joel, que estamos con la voz del desierto y con la canción Sale el Sol para mi fortaleza. Pronto regresamos con más. ¿Escuchas? Radio María.
Informativo de buenas tardes, ¿cómo está? Productores agropecuarios solicitan a las autoridades que se declare estado de emergencia en la región de Azuero debido a la dura situación que se vive en las fincas como consecuencia de la temporada. Del año. Por otro lado, alrededor de 25.000 personas votarán este 5 de mayo en el Centro de Convenciones Atalapa, siendo este punto el centro de votación más grande a nivel nacional, donde alrededor de 25.000 personas votarán en este punto, de las cuales 5.000 lo harán mediante el voto electrónico. Y por otro lado, a las autoridades electorales le preocupa la gran cantidad. A ver acá, un momentito. La gran cantidad de cédulas que todavía están por tramitar, por lo que recuerdan que hasta hoy, a las 4 de la tarde, hoy sábado 4 de mayo, se estarán entregando a los ciudadanos que realizaron la gestión. Por otro lado, también hoy sábado 4 de mayo será la quinta versión del Global Big Day y Panamá participará una vez más en esta actividad. El Global Big Day es una iniciativa de ciencia ciudadana que comenzó en el año 2015 para crear conciencia sobre la importancia de la conservación de las aves y el riesgo que las acecha, y para incentivar la construcción de conocimientos colectivos sobre el tema y su difusión a través de plataformas digitales. ¡Qué interesante! En esta actividad pueden participar cualquier persona, ya sea experta o aficionada. Basta con salir a observar aves, compartir los datos obtenidos y seguir los resultados y estadísticas en tiempo real durante un día. No tiene que ir a un lugar específicamente ni tiene que hacer un viaje. Desde la ventana de su casa, desde la terraza de su casa, en el patio de su casa, puede accesar e ingresar a la página del Global Big Day. Global Big Day, y allí le van a informar sobre cómo tiene que hacer para que usted también participe en este Global Big Day, ¿verdad? Que es una iniciativa de ciencia ciudadana para la conservación de las aves. Hasta aquí el minuto informativo de Buenas tardes. ¿Cómo está? Y claro que sí, ahora tenemos el segmento de cine, el segmento que me encanta a mí y por supuesto les encanta a ustedes. Hemos aprendido muchísimo en este segmento, y específicamente lo hemos dedicado en casi todo este tiempo a dialogar sobre Jesús, sobre religión y cómo el séptimo arte ha metido todo esto. Hemos tratado de compartir ideas, puntos de vista, material didáctico y conversar sobre la preocupación de cómo vemos reflejada la cultura, nuestra fe en la cultura audiovisual del siglo XXI. Pero hoy tenemos algo especial para ustedes. Nos vamos a alejar del tema religioso y vamos a entrar un poco en el tema político, electoral, elecciones. Y tenemos la participación y vamos a hablar a través de la línea telefónica con Daniel Domínguez, periodista, crítico de cine, espectador también, escritor, reportero de temas interesantes del mundo, no solo del cine, sino del arte en general. Hemos podido leer los escritos de Daniel Domínguez en cuanto a pintura, literatura, en fin. Daniel es un buscador incansable de la cultura en los diferentes espacios que tenemos disponibles. Buenas tardes, Daniel Domínguez, ¿cómo estás? Hoy se cayó la llamada, vamos a hacer nuevamente la llamada. Vamos a continuar entonces. Ya hicimos la presentación de Daniel y hay muchas películas que se han hecho a lo largo de la historia que tienen que ver con el cine. Bien, hay películas que nos
hablan de las campañas políticas, que nos hablan de las ambiciones. Tenemos a Daniel en línea. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Sí, buenas. Hola, bienvenido al programa Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya te hicimos la presentación, no sé si tuviste la oportunidad de escucharla. No, Elizabeth, pero seguramente quedó muy bien. Sí, quedé muy bien porque hablé muy bien de ti, que eres un experto en el tema, que eres un periodista, que te encanta los temas, eres crítico de cine, eres escritor, eres reportero de temas de interés, no solamente de cine, también del mundo en general, sobre pintura, literatura, en fin, eres un buscador incansable de cultura, como lo dije anteriormente, y he leído tus reportes, tus escritos. Ahora le dije a los oyentes que bueno, este segmento siempre lo dedico a las películas de interés de tipo religioso, de corte religioso, en el cine, de una manera de cómo se ve reflejada pues nuestra fe, nuestra cultura religiosa en este mundo cambiante audiovisual del siglo XXI. Pero hay muchas películas, Daniel. Cuéntanos, que hablan sobre campañas políticas, ambiciones, intrigas, procesos, intereses personales, manejo de la información para un candidato, para un grupo político. Hay cosas de la televisión también y del cine contemporáneas. Me gustaría que me dijeras que si crees que una película podría cambiar o influir en la selección de un candidato, en el votante. Pues en Estados Unidos lo intentaron, ¿no? Cuando Michael Moore, que es un documentalista de los más aguerridos, decide hacer producciones en contra de Bush y más recientemente en contra de Trump, se esperaba que moviera un poco las fibras del votante, por lo menos demócrata, y lo logró parcialmente porque pues en sus respectivos años Bush, hijo y Trump llegan al poder, ¿no? Entonces quizás el cine no llega a tener tanta influencia en ese sentido como cambiar el voto masivo. Seguramente sí despierta pasiones en un grupo un poco más reducido de votantes, ¿no? Lo que sí es cierto es que la visión que ha tenido el cine en relación a los presidentes, a las elecciones, ha cambiado muchísimo. Okay, cuéntame. Si ves películas de los años 40, 50, la mirada sobre el poder era presentar un presidente generalmente benévolo, generalmente trabajador, generalmente honesto. Ya cuando pasa los 60 y pues entramos a todo estas circunstancias de la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea, la Guerra Fría, entonces el presidente pasa a tener una metamorfosis, ¿no? Por una parte es este ser un poco maquiavélico, un poco manipulador, o ya sea que se convierte entonces en un héroe de acción, ¿no? Entonces pasa como de un extremo al otro, ¿no? Es decir, pasas a películas como El Ataque del 2013 o Ataque a la Casa Blanca del 2013 también, que los presentan como estos seres que son capaces pues de salvar a una nación literalmente desde las armas o desde su habilidad bélica, pero también cabe la posibilidad que los veas con una mirada más crítica, más dura, ¿no? Por ejemplo, la película esta de JFK de Oliver Stone se concentraba fundamentalmente en si hubo un solo asesino en torno a la muerte de John F. Kennedy. Exacto. O cuando Spielberg hace una biografía sobre Lincoln, lo hace para plantear un poco cómo las grandes ideas, en el caso de Lincoln, pues poner fin a la guerra civil y darle la libertad al negro en Estados Unidos, que aparentemente nadie debería estar en contra, ¿no? De poner fin a una guerra o darle libertad a un sector civil, se vio en muchos problemas, y lo usó un poco Spielberg como metáfora de que todavía hoy pues las grandes ambiciones sociales y civiles no siempre son fáciles de lograr, ¿no? Exacto. Entonces, dime. Fíjate que también, hablando de películas ya pues de la década del 70, me imagino que recuerdas tú un clásico que es El Candidato de Robert Redford, esa película que ganó también un Oscar. Esta
esta película pues se da en medio de una situación de Nixon, elecciones de Richard Nixon para la candidatura a presidente de los Estados Unidos. Aparece una figura como Robert Redford, con el candidato, un hombre joven, un hombre sin compromisos políticos, un hombre que es capaz de decir muchísimas cosas. ¿Hay algún reflejo de esa película en la realidad actual que estamos viviendo en Panamá? ¿Qué consideras tú? No sé. Bueno, sí, ponte a pensar, ¿no? Un poco lo que buscaba Redford era decirte que los candidatos liberales podían ser seres no corrompidos, ¿no? Exacto. Ajá. Porque pues a esa generación le tocó, como tú bien señalas, un Richard Nixon que pues dimite de la Casa Blanca después de un escándalo como fue el Watergate. ¿Cómo no? Entonces un poco lo que buscaba el cine era demostrar de que el poder todavía era salvable, de que la república no iba a desaparecer como figura, a pesar de que existieran figuras como Nixon, ¿no? Entonces también se dio el caso de que hay esta película interesante que es Frogs contra Nixon, una película que refleja un encuentro entre Richard Nixon y David Frogs, que es un presentador de televisión que hizo Ron Howard, que deja pues en descubierto pues esa personalidad prepotente, arrogante, manipuladora de Nixon, que no quería hablar sobre el Watergate, pero que decide escoger a este presentador de televisión que le pareció en principio manipulable, medio frívolo, medio tonto, para aprovecharse de él, para usarlo como plataforma para venderse una imagen positiva que no tenía en ese momento Nixon, y cómo se le vira la moneda porque este personaje termina entonces cuestionándolo muy duramente sobre su parecer. También está esta película de Nixon que interpreta Anthony Hopkins, que también de alguna manera retrata a este personaje, y quizás sea el personaje más polémico presidencial dentro del cine, ¿no? Porque tenía esta aura toda sombría, ¿no? Toda de ser manipulador, de ser malvado, ¿no? Exactamente. Daniel, ¿a tu juicio hay alguna película que se asemeje al desarrollo de la política en Panamá, o la política centroamericana, o bueno, latinoamericana? El hecho de cómo compartimos la lucha por el poder a través de partidos políticos tradicionales. ¿Hay alguna película? No sé si México, Chile o Colombia, no sé si han hecho alguna película, o exteriormente nos han reflejado en alguna película latinoamericana. Pues así que yo recuerdo reciente, hay una película argentina que se llama La Cordillera, que es con Ricardo Darín, del 17, que plantea un presidente en una cumbre presidencial y que claro, no lo presenta de la mejor manera. Por alguna razón, la figura presidencial no está tan presente en el cine latinoamericano, ni siquiera, ni para bien ni para mal, en cuanto a convertirlo en el personaje central, ¿no? Sin duda sí está presente indirectamente, porque de repente representa la figura del presidente corrupto o del presidente de facto, pero por alguna razón no es un tema que le apasione necesariamente al latinoamericano desde el cine. Le interesa más de repente el poder desmedido de un Estado, o el poder desmedido de una dictadura militar, y a diferencia, pues, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que se han hecho pues innumerable cantidad de películas, ya sea que los vean como seres perfectos, o sea que los vean como seres malévolos, ¿no? Entonces, con una intriga bárbara. Sí, y incluso pues es algo que pasa, ¿no? También en la televisión, ¿no? Por ejemplo, está VIP, que es esta serie de televisión sobre una vicepresidenta tonta, alocada, que se llama Selina Meyer. Es una comedia de HBO que interpreta Julia Louis-Dreyfus, que se dio a conocer por Seinfeld. Y aquí pues es una presidenta pues de esas que dan miedo por lo tonta que son, ¿no? Exactamente. Sí, hay series, ¿verdad?, sobre política, y en donde no sé si las has visto, estas series que
bueno, ayudan como a reflexionar sobre esta época electoral que vivimos. Hay unas 5 series, una de Netflix, la Casa de las Cartas, House of Cards. Hay otra, Sí, Borgen, sí, que es una danesa, The Good Wife. Tengo 5 aquí, el ala oeste de la Casa Blanca y sí. Madame Secretary. Son 5, de las 5 las has visto todas. ¿Me puedes hablar sobre esto? Abordan el tema político, el ajetreo político, el ajetreo electoral, y allí, entre bambalinas, cómo vemos cómo es el juego del poder que tienen pues las diferentes estructuras de los partidos políticos. Sí, por ejemplo, el ala oeste de la Casa Blanca presenta a ese presidente del que habíamos estado hablando hace un rato desde el cine, que es el presidente justo, el presidente de mano dura, pero al mismo tiempo humanista, este Ajá. presidente ideal que trata de buscar el bien común, que busca la manera de hacer un gobierno de igualdad, de integridad, basado en moral, basado en valores. Un gobierno demócrata. Sí, es demócrata. Sí, generalmente los demócratas tienen muy buena presencia en el cine y en la televisión, a diferencia de los republicanos que generalmente Sí. los pintan como seres un poco energúmenos, ¿no? Ajá. Y en esta serie de la que hablamos, pues Martin Sheen, Ajá, sí, este exacto. actor maravilloso, representa de alguna Sí, manera espectacular. como que el sueño, ¿no? De que todo presidente, no importa de qué nación del mundo, debería ser un poco como él, ¿no? Un tipo Exacto. que es Ajá. un líder, no necesariamente porque consiguió la mayor cantidad de votos, sino que su propia labor, sus propias decisiones, su propia capacidad de cuestionarse a sí mismo, de cuestionar al sistema al que representa, lo hace una persona pues admirable, ¿no? Que no siempre los presidentes terminan despertando esas pasiones positivas entre el electorado, ¿no? Ajá. Esto, Entonces de ahí te vas al polo contrario, ¿no? Que es House of Cards, sí. que pues lo interpreta magistralmente Kevin Spacey, Ajá. que es una serie producida por David Fincher, que es uno de los mejores directores contemporáneos de Estados Unidos. Ujú. Y lo que hacen, esta serie se basa en una serie de la BBC de Londres, una serie inglesa. Ajá. Netflix lo que hace es que la Bi- reinventa y la reubica en el Estados Unidos contemporáneo. Bien maquiavélica. Sí, por supuesto, porque es que House of Cards se basa Ajá. en Ricardo III, Ajá. que es la obra más política de Shakespeare. Exacto. Shakespeare se encargó, entre otras cosas, de estudiar el poder, la soberbia, la ambición de los reyes, y de alguna manera en nuestros países, si bien no hay una monarquía, de alguna manera nuestros reyes y nuestras reinas son nuestros presidentes, nuestras presidentas, Así nuestros mismo. presidentes, ¿no? De alguna manera. Sí, señor. Entonces, Frank Underwood representa todo lo negativo, todo lo malvado, todo lo oscuro que puede tener el poder un ser humano que ambiciona el control. Por ejemplo, él no ambiciona la corrupción Ajá. de dinero, por ejemplo. Su objetivo Ok. no es ese, sino que su objetivo es construir una nación desde su propia perspectiva, que es una perspectiva lastimosamente retorcida, de la ley del más fuerte, en donde él quiere pues transformar a Estados Unidos Sí. a una especie como de estado de sitio. Claro que sí, dispuesto a cualquier cosa con Sí, tal de sí. escalar la jerarquía de su partido, definitivamente. Sí, Mira, donde pues no hay el derechos poder. civiles, no hay derechos Sí, no, democráticos. absolutamente nada. Daniel, mira, el tiempo es, wow, es terrible. Entonces, muchísimas gracias por participar con nosotros en este programa. Vamos a estar llamándote definitivamente para otros espacios de cine acá en el programa. Buenas tardes, ¿cómo está? Y te quiero agradecer muchísimo nuevamente tu participación y tu ilustración para nuestra audiencia sobre el cine, la política, tiempos electorales y el poder. Muchísimas No, cómo no. gracias. A la orden, Elizabeth, y saludos a todos los oyentes. Ay, gracias, gracias. Bien, entonces ya terminamos con esto, recordándoles a todos ustedes que mañana es un día muy importante. Levante todo el mundo y vaya a su sitio de votación y pídale a Dios iluminación para todos, para nosotros mismos y también para que usted tome la decisión correcta en un momento cumbre de la historia panameña. Hasta aquí les habló Raquel Elizabeth Canto en un programa más de Buenas tardes. ¿Cómo está?